Señores estudiantes, sean bienvenidos a una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Tengo a bien compartir con ustedes el curso de Derecho Penal y Procesal Penal. El código es FG 033. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 2. El tema que nos corresponde trabajar esta semana se titula La Ley Penal y la Teoría del Delito. El catedrático que tendrá bien impartir el curso, su servidor, Daniel Antonio Reyes Pelicón. Por la premura de la semana anterior, pues no pudimos realizar la presentación como corresponde. Y quiero contarles que su servidor pues es abogado y notario en el ejercicio liberal de la profesión y también labora como asesor jurídico para el Instituto Nacional de Bosques en la región 9, que corresponde a la costa sur del país, en servicios profesionales en los cuales brindamos la asesoría que corresponda a esta institución. El día de hoy tengo a bien compartir con ustedes esta clase y es muy importante que podamos nosotros poder realizar el objetivo que pretende esta sesión. Dentro del objetivo de la clase, la cual tenemos a bien leer, indica que al finalizar la clase, el estudiante será capaz de definir la ley penal y sus características, así como explicar la teoría del delito, sus elementos positivos y negativos respectivamente. Bien. Antes de hablar de la ley penal, vamos a indicar que el derecho es un coadyuvante en llevar el control por parte del Estado de todas las conductas que se realizan dentro de todo su territorio para poder lograr el bien supremo que se pretende, que es el bien común. El Estado, como ente soberano, es el único facultado para poder determinar penas, determinar los tipos penales y poder realizar la aplicación correcta de la misma dentro de todo su territorio. Es importante que podamos establecer que si bien es cierto, es facultad y función del Estado la aplicación del derecho, corresponde únicamente con exclusividad la creación de normas jurídicas que tengan como objeto reprimir las conductas que en algún momento puedan ser calificadas como conductas de lesión o conductas de agresión a un bien jurídico tutelado. Es por ello que la ley penal se crea con el único fin de reprimir conductas o encauzar conductas para tratar de restablecer un orden jurídico que ha sido alterado como consecuencia de una conducta que lesiona los intereses de una persona. El derecho regula variedad de relaciones que pueden surgir dentro del roce social y de tal cuenta que existen normas para regular cada tipo de conducta. Existen normas de índole civil, índole de tipo mercantil, administrativas y laborales. Y, por lo tanto, también van a existir normas de carácter penal, a lo cual vamos a definir como ley penal específicamente. Una definición de ley penal indica que la ley penal es el conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y las faltas, determinan las responsabilidades o las exenciones y establecen las penas o medidas de seguridad que correspondan a las figuras delictivas. Esa facultad que tiene el Estado de poder definir esos delitos y las faltas, pues lo realiza a través del órgano ordinario de carácter permanente, especializado en la creación de estas normas jurídicas, que en el caso muy particular de Guatemala, pues corresponde al Congreso de la República.
la emisión y definir estas conductas que puedan considerarse como lesivas y que puedan ser considerados como delitos. Este órgano especializado pues tiene a bien el poder seleccionar distintos bienes jurídicos tutelados, los cuales necesariamente se le tiene que dar una protección de carácter preferente, en virtud que el ser humano, para poder desarrollarse, pues tiene la necesidad de poder tener las condiciones idóneas, tiene la necesidad de que exista una protección preferente a cada uno de sus derechos. Estos derechos van a ser denominados como derechos humanos. Y estos derechos humanos van a ser clasificados dependiendo del nivel de interés que se presente. Y pueden ser clasificados como derechos humanos de primera, de segunda y de tercera generación. Pero el órgano especializado para poder realizar la emisión de la ley penal, pues selecciona determinados derechos, los cuales pasan a formar bienes jurídicos tutelados. Selecciona estos derechos de tal cuenta que pueda determinar qué tipo de conductas puedan lesionar esos determinados derechos, estableciendo los tipos penales, estableciendo el supuesto jurídico y también estableciendo la consecuencia que puede tener el, el adecuar una conducta de estos tipos penales, lo cual constituye una pena o una sanción. Estos bienes jurídicos tutelados van a estar protegidos específicamente por la ley penal general, que es el Código Penal, a través de 15 títulos, los cuales inician a partir de la parte especial del Código Penal, a partir del artículo 123 del MID, los cuales se pueden evidenciar que efectivamente existe una selección de, de garantías o derechos fundamentales que existe la necesidad de proteger. Si vemos el artículo 123, pues protege el bien jurídico tutelado más preciado para todas las personas, que es la vida. En virtud que la vida es necesaria para poder entonces hacer valer o para poder defender otros valores fundamentales como lo son el patrimonio, la honra, la libertad, la seguridad de cada una de las personas. Si se extingue este derecho fundamental, que es la vida, pues entonces básicamente no tendría razón de ser una ley penal, un conjunto de normas jurídicas que pudieran garantizar los intereses, porque lo primordial que es la vida, pues estaría perdido. De tal cuenta que algunas personas, en algunas ocasiones, consideran que la ley penal sirve para todo, pero también sirve para nada, en virtud que la ley penal presenta dentro de su estructura una consecuencia de derecho, que sería la imposición de una sanción por la adecuación de una conducta a un tipo penal. ¿Con qué objeto? El objeto que pretende la ley penal es lograr un efecto disuasivo, de tal cuenta que nos sirve para disuadir la conducta que podría ser considerada como una conducta delictiva, para poder lograr en la psiquis de las personas el abstenerse de realizar determinada conducta. Pero una vez realizada una conducta o adecuada una conducta a un tipo penal, pues en muchas ocasiones no nos sirve de nada porque difícilmente se puede restituir el daño causado y poder lograr el equilibrio tal y como estaba al inicio antes de realizarse esa conducta delictiva. Más aún si se comete un delito en contra de la vida, en virtud que la vida en ningún momento puede ser objeto de reparación. Vamos a hablar de las características que presenta la ley penal.
Entendiéndose las características como las particularidades muy especiales que posee pues cada cosa, cada persona, cada instituto jurídico, cada cosa que nos encontremos. De tal cuenta que cuando nos consultan sobre cuáles son las características de algo, pues tenemos que ver los rasgos muy particulares del instituto jurídico, cada cosa que nos encontremos. De tal cuenta que cuando nos consultan sobre cuáles son las características de algo, pues tenemos que ver los rasgos muy particulares y especiales que posee cada uno de ellos, para poder en su totalidad describir a la persona, a la cosa o al instituto jurídico, y en su conjunto poder determinar una definición clara que refleje exactamente la esencia de este instituto o de esta persona. Por ejemplo, si nos piden definir las características particulares de un compañero, de un vecino, nos preguntarán cuáles son las características del vecino que tenemos del lado derecho. Podemos indicar que es una persona que podría ser considerado dentro de una edad de 25 a 30 años, que es de tez morena, que es alta, que tiene un cabello ondulado, que tiene una voz fuerte. Se da cuenta que solo por indicar las particularidades podamos tener un parámetro para poder establecer la esencia de cada. Pues la ley penal es similar. Dentro de las características que posee la ley penal, vamos a encontrar que existe la generalidad, la obligatoriedad, la igualdad, la imperatividad, la permanencia e ineludibilidad, la exclusividad, que la ley penal es sancionadora y sobre todo que es constitucional. Al indicar que la ley penal tiene la característica de generalidad, esto se refiere a que la ley penal se dirige a todas las personas sin poder discriminar, sin poder depurar a ninguna de ellas. Toda vez esta persona esté dentro del territorio nacional, la ley penal es orientada a ella. De tal cuenta que va dirigida a nacionales y personas extranjeras, siempre y cuando tengan la condición de estar dentro del territorio nacional. Y el territorio nacional pues es amplio. Si recordamos las clases de Derecho 1, vamos a establecer que el territorio es la circunscripción dentro de los límites que pueden ser marítimos, aéreos o terrestres, donde un Estado ejerce su soberanía. Y también se considera territorio los buques, aeronaves, siempre y cuando tengan una bandera que la identifique en relación al país que pertenece. También, al hablar de generalidad, estamos hablando de que no discrimina en cuanto a si es una persona jurídica o es una persona física. La ley penal está orientada a todas las personas, siempre y cuando se cumpla con esa condición. La ley penal tiene una característica de obligatoriedad, en virtud que por el mismo poder coercitivo que tiene el Estado a través de las diversas instituciones que lo conforman, pues se convierte en un ente capaz de moldear la conducta de las personas, toda vez que la ley penal establece abstinencias o prohibiciones, y de no cumplirse con esas abstinencias o prohibiciones, el Estado tiene la capacidad de utilizar los mecanismos necesarios a través de sus instituciones para que, ¿para qué? Para realizar efectivamente el cumplimiento de estas normas penales. Entonces, la obligatoriedad es el poder coercitivo que tiene el Estado para hacer cumplir la ley penal. Y la igualdad. En relación a la igualdad, la ley penal no discrimina tampoco, es dirigida para todos los individuos, sin importar pues, la etnia,
el color, el sexo, la religión, la nacionalidad, la posición económica, la posición social, tal y como lo establece el artículo 4 de nuestra Constitución. Entonces, existe una igualdad para todas las personas que están dentro del territorio nacional. La ley penal posee exclusividad en cuanto a esta característica, en virtud que corresponde al Estado el poder determinar las penas, los delitos y las medidas de seguridad, la cual puede realizar a través de su órgano especial de carácter permanente y regula exclusivamente la relación de personas en las cuales se pudiese realizar una conducta que en algún momento puede ser encuadrado dentro de un tipo penal específico. Exclusivamente regula delitos, penas, medidas de seguridad. En relación a la característica de permanencia e ineludibilidad, se refiere a que la ley penal pues tiene un ámbito temporal de validez, en virtud que la ley penal, desde el momento en que es emitida e inicia su vigencia, le va a corresponder pues todas las facultades para poder ser aplicada. Eso le vamos a llamar como derecho positivo, vigente. Se da cuenta que la permanencia de la ley únicamente va a ser afectada por las razones que establece la ley del organismo judicial, porque esta va a perder vigencia por dos circunstancias, porque sea derogada por una ley posterior o que sea abrogada también por una ley posterior, entendiéndose la derogatoria de una ley como la sustitución parcial de una ley por otra ley, porque regule una institución o una parte muy específica, una nueva ley. Y la derogatoria entendiéndose como la abrogación entendiéndose como la sustitución total de una ley por otra. Bien. Vamos a hacer pequeño, una pequeña observación en relación a las clases. Bien. Compañeros, para este tipo de clase a distancia que estamos implementando para poder darle continuidad a la formación académica de cada uno de ustedes, pues no es necesario, digámoslo de este modo, que me manden un mensajito o un correo indicándome que están presentes en la clase. Si tuviesen alguna duda que es necesario el poder darle una respuesta inmediata, pues me pueden escribir al correo que anteriormente habíamos indicado. La asistencia pues la podemos dejar para otro momento e incluso no es tan necesario. Necesitamos que estén presentes y que sí estén presentes, pero muy especialmente en el momento en el que se van a realizar las evaluaciones. Si es necesario realizar una observación o una pregunta que necesitamos darle respuesta, pues pueden escribir. En relación a la característica de la imperatividad, bueno, esta característica va estrictamente relacionada con la obligatoriedad, porque la imperatividad consiste en que el Estado tiene la facultad de emitir a través de la ley penal prohibiciones y mandatos, sin necesidad de poder realizar un sometimiento o un cuestionamiento al particular.
penal, sin necesidad de preguntar. Y es una obligación el tener que realizar el cumplimiento de esta norma. Es decir, su poder coercitivo va más allá al únicamente establecer prohibiciones y mandatos, los cuales deben de cumplirse sin ninguna opción. Únicamente podemos solicitar en algún momento como medida de garantía y tal y como lo establece el artículo 1, el principio de legalidad, que el Estado no se pueda salir dentro del parámetro establecido previamente para el juzgamiento de alguna conducta. Bien. La característica de ser sancionadora. No podemos hablar de ley penal si no hablamos de una retribución por una conducta que ellos consideraban como delictiva. No podemos hablar de ley penal si no estamos hablando de que exista como consecuencia de una conducta que se encuadra a un tipo penal una sanción, una pena. Si bien es cierto que las nuevas tendencias, las nuevas escuelas tratan de indicar que, y de variar el fin u objetivo del derecho penal, en el cual indica que el derecho penal debe ser preventivo, rehabilitador. No podemos hablar de una ley penal si no hablamos de una ley sancionadora, de una ley penal que tenga como objeto castigar. No podemos hablar de una ley penal sino si únicamente nos dedicamos a tratar de prevenir o de rehabilitar al delincuente. En virtud que es necesario para lograr un equilibrio en relación a la conducta típica, antijurídica y culpable, realizar el equilibrio a modo de resarcimiento o poder igualar o justificar la lesión al bien jurídico tutelar. En relación a la característica de ser constitucional, podemos indicar que la fuente de todo ordenamiento jurídico es la ley. Y la ley fundamental de un Estado es la Constitución Política de la República. En virtud que de la Constitución emana todo ordenamiento jurídico, el cual debe estar perfectamente concatenado y subordinado a la norma fundamental, toda vez que dentro de la Constitución se establece no solo la estructura del Estado, sino el conjunto de derechos que un ciudadano pueda tener, de tal cuenta que no puede ser vulnerado ni lesionado, tal y como lo establece el artículo 175 de la Constitución, el cual me permito leerlo, al indicar: artículo 175, jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure, es decir, de pleno derecho, lo cual tiene estrecha relación con el artículo 46 de la misma Constitución y con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Es importante también hablar en relación a las formas y especies de la ley penal. Al hablar de ley penal formal, estamos hablando del conjunto de normas jurídicas de carácter penal que tiene por objeto regular una conducta que pueda ser considerada como delictiva, determinar el tipo penal aplicable y determinar la pena o sanción a imponerse, la cual emana de un órgano ordinario de carácter permanente,
denominado Congreso de la República de Guatemala, el cual, después de un proceso legislativo, tiene como resultado el poder implementar una ley penal, contenido específicamente en el Código Penal guatemalteco para el caso muy particular de Guatemala. Al hablar de ley penal material, estamos hablando de una ley penal que no precisamente emana de un órgano ordinario temporal, como el Congreso de la República. Esto se emana regularmente a través de un acuerdo gobernativo o a través de un decreto ley. Existen también, al hablar de ley penal, es necesario indicar que existe una ley penal general, por decirlo de cierta manera, contenido en el Código Penal, y existen leyes penales de carácter especial, las cuales nacen por la necesidad de regular un fenómeno o una conducta muy particular. Y da como resultado entonces que el órgano ordinario y permanente, después del proceso legislativo, emita una norma jurídica en la cual se establezcan tipos penales, supuestos jurídicos dentro de estos supuestos penales y la consecuencia de derecho, que sería la pena, con el objeto de regular este fenómeno o con el objeto de regular conductas de personas muy particulares para poder darle solución al mismo fenómeno. Tal es el caso de una ley penal especial. Tenemos la ley de femicidio, la ley de armas y municiones, la ley contra narcoactividad y un cúmulo de leyes especiales que tienen por objeto regular determinados fenómenos muy particulares y muy especiales. También es importante, dentro del cúmulo de leyes penales, hablar de los convenios internacionales. Y los convenios internacionales son acuerdos que se llevan a cabo dentro de distintos países, los cuales, después de haber sido incorporados a una legislación nacional a través de un decreto, pues pasan a formar parte del cúmulo de leyes internas, las cuales son aplicables y que tienen bastante relevancia. Como ejemplo de estos tenemos el Código de Bustamantes y también el Pacto de San José, denominado CCDH, que también tiene relevancia en virtud que coadyuva a la aplicación de la ley penal de carácter general. Es importante también hablar en relación a las leyes, a la ley penal, que existen leyes penales denominadas leyes penales en blanco o leyes penales abiertas. Y estas son disposiciones penales que presentan un precepto incompleto y variable en su contenido, pero eso en relación al supuesto, pero está bien definida la sanción que pretenden imponer. Dentro de estas leyes penales podemos mencionar que se encuentra, revisamos en nuestro código, por favor, si lo tenemos a la mano, el artículo 305 del Código Penal, el cual establece lo siguiente: contravención de medidas sanitarias, e indica: quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por la autoridad sanitaria para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga vegetal o de una episotía susceptible de afectar a los seres humanos, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. En este caso podemos encontrar que la pena está perfectamente definida, que es prisión de 6 meses a 2 años. Pero el supuesto jurídico se encuentra incompleto, ambiguo, abierto, al indicar que quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por la autoridad sanitaria, de tal cuenta que para poder aplicar este supuesto penal, es necesario previamente el determinar qué debemos entender por medidas impuestas por la ley o adoptadas por la autoridad sanitaria, quién debe ser considerado como autoridad sanitaria.
Lo mismo ocurre en el artículo 311, al indicar inhumaciones o exhumaciones ilegales. Quien practicara inhumaciones, exhumaciones o traslado de cadáveres o restos humanos contraveniendo las disposiciones sanitarias correspondientes será sancionado con prisión de 1 mes a 6 meses y multa de 50 a 300 quetzales. La pena está perfectamente definida, pero ¿qué debemos entender por disposiciones sanitarias correspondientes? Bueno, en este caso de pandemia, pues sí se habían emitido unas disposiciones muy especiales en las cuales se indicaba que los cadáveres debían ser inhumados inmediatamente. En este caso sí, pero únicamente en época de pandemia. En un tiempo normal hubiese sido muy difícil poder entender esta normativa. Último ejemplo es el artículo 426, el cual establece anticipación de funciones e indica quien entrare a desempeñar un cargo o empleo público sin haber cumplido las formalidades que la ley exija, será sancionado con multa de 200 a 1,000 quetzales. Habría que determinar primero cuáles son las formalidades que la ley exige para poder encuadrar esa conducta a una anticipación de funciones. A eso se refieren a las leyes penales en blanco. Es importante también abordar un tema en relación a la ley penal que se llama exégesis o interpretación de la ley penal. ¿Y a qué se refiere la exégesis? Bueno, la exégesis es un proceso mental que se realiza con el objeto de descubrir el verdadero pensamiento del legislador o bien explicar el sentido de una disposición legal. Debemos desentrañar cuál fue el pensamiento que tenía el legislador o cuál fue la razón para poder regular en un tiempo, un momento determinado, determinada conducta. O cuál era el objetivo que se perseguía, cuál es el objeto que presenta la ley penal para poder determinar un tipo penal y poder determinar el supuesto, por supuesto la consecuencia. Y existen varias formas para poder realizar esta interpretación de la ley penal. Dentro de las clases de interpretación vamos a encontrar desde el punto de vista del intérprete. Desde el punto de vista del intérprete, podemos indicar que existe una interpretación auténtica. Y esta interpretación auténtica tiene por objeto desentrañar el pensamiento del legislador. ¿Y cómo lo vamos a desentrañar? Ya sea porque el propio legislador, a través de la exposición de motivos que pueda contener la ley penal, pues nos explique cuál es el objeto de la aplicación de determinada ley, o en el propio cuerpo legal. Un ejemplo lo vamos a encontrar en nuestro código. Lo tenemos a la mano. En el artículo 27 del Código Penal. Específicamente en el numeral 2. Si vemos el capítulo 2 dice circunstancias agravantes y nos indica que son circunstancias agravantes los motivos útiles o abyectos. Solo nos indica que por haber obrado al delincuente por motivos útiles o abyectos. No nos explicó en qué consisten estos motivos útiles o abyectos. Pero en el numeral 2 sí lo explica. Indica alevosía. E indica ejecutar el hecho con alevosía. Y él nos da la explicación qué debemos entender por alevosía. Hay alevosía cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera ser el ofendido, o cuando éste, por las condiciones personales o por circunstancias en que se encuentre, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse. Y el legislador está haciendo una definición, pues está interpretando la ley desde el punto de vista auténtico, porque es el propio legislador el que de una vez, al momento de la emisión de la ley, determinó qué debemos entender por esos conceptos. Lo mismo ocurre
En el numeral 3, al definir qué debemos de entender por premeditación. En el numeral 14 del mismo artículo, al indicar qué debemos entender por cuadrilla. En el artículo, perdón, en el numeral 23 del mismo artículo, en el cual define qué debemos entender por reincidencia, y en el numeral 24, en el cual define qué debemos de entender por habitualidad. Existe otra forma de interpretación también, la cual se denomina interpretación ordinaria. En la interpretación ordinaria, bueno, esta es la que realizan todos los juristas, doctos o expertos en derecho, en el cual a través de un estudio sistemático se pueden arribar a conclusiones de qué pretendía el legislador en el momento de poder emitir una norma jurídica denominada ley penal, y en la cual plasma sus obras por escrito, lo cual podemos denominar como doctrina. La siguiente interpretación que se realiza es denominada interpretación judicial, o también denominada interpretación usual. Y esta interpretación judicial es la interpretación que realiza específicamente los jueces al momento de realizar una interpretación para poder aplicar una norma jurídica a un caso concreto. Existe una forma también de realizar una interpretación, y esto es a partir de los medios en los que se realiza. Y partiendo de los medios en los que se realiza, podemos realizar una interpretación de tipo gramatical. Esta interpretación de tipo gramatical la vamos a realizar entendiendo el sentido de las palabras, tal y como lo establece la Real Academia Española. Para eso utilizamos la ley del organismo judicial e indica en el artículo 10, las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, es decir, tal y como se establece según su texto. Existe otra forma de interpretación por los medios que se realiza, que es llamado interpretación lógica o teológica. Esta interpretación lo que pretende es realizar el conocimiento como la ratio legis o la razón legal, encontrar el espíritu del por qué el legislador reguló determinada conducta de determinada forma. Para poder realizar esta interpretación teológica, vamos a tener 4 puntos de partida. Vamos a tratar de realizarla atendiendo a la finalidad y al espíritu de la misma, a la historia fidedigna de la institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos análogos y al modo que parezca más conforme con la equidad y a los principios generales del derecho. ¿Y cuáles son estos principios generales del derecho? La justicia, la equidad y el bien común. Y por último tenemos una forma también de interpretación que consiste en interpretación desde el punto de vista del resultado. Y el primero se realiza a través de una interpretación declarativa, en la cual se puede establecer que el texto y el sentido de la norma jurídico penal pues se encuentra en perfecta concordancia. La segunda es una interpretación restrictiva, y esta interpretación se realiza especialmente cuando existe dentro de un cuerpo legal, específicamente dentro de la ley penal, una regulación bastante extensa. El legislador dentro del cuerpo normativo pues desarrolló demasiado un texto, lo cual hace necesario realizar una interpretación más reducida y también restrictiva para poder ajustarlo a una conducta.
existe una interpretación extensiva, perdón. Esta interpretación extensiva, pues tiene como objeto el poder buscar el sentido o espíritu de la norma jurídica, cuando en la ley penal el legislador pues, legisló de forma muy escueta, forma muy corta, una institución, un instituto jurídico, lo cual hace necesario el poder, a través de la doctrina y el estudio sistematizado de ese instituto, pues desarrollar un poquito más él mismo y poder darle una interpretación un poquito más amplia. Y existe una interpretación progresiva. La interpretación progresiva tiene por objeto el poder ajustar gradualmente una conducta regulada anteriormente a las particularidades que se presentan a la fecha y que tiene por objeto progresivamente ir adecuando una norma jurídica a una conducta que se pudiese estar suscitando en la actualidad. Vamos a hablar en relación al ámbito temporal de validez de la ley penal. Y el ámbito temporal de la validez de la ley penal trata de explicar el tiempo de vida de la ley penal, el tiempo de duración y la forma en la que regula las conductas que van a realizarse o que van a acaecer dentro del imperio en el cual está siendo vigente. Y surge una pregunta. Entonces, ¿una ley penal puede ser aplicada fuera de una época de vigencia de la ley penal? Pues sí, vamos a decir que hay dos supuestos en los cuales una ley penal puede ser aplicada fuera de la vigencia de la misma. Y es el caso de la retroactividad y la ultraactividad de la ley penal. La retroactividad de la ley penal, tal y como lo establece el artículo 15 de la Constitución, únicamente puede ser utilizado cuando beneficie al reo. Es la única excepción. La retroactividad, entonces, consiste en poder utilizar una ley vigente hacia el pasado. Y hay otro supuesto llamado ultraactividad de la ley penal, en el cual una ley más benigna, siempre y cuando favorezca al reo, que pueda poder regular una conducta, siempre y cuando sea más favorable al reo, también puede ser utilizada. La ultraactividad, decimos que es el uso de una ley posterior al hecho. Si un hecho fue realizado hace cierto tiempo bajo el imperio de una norma que regulaba específicamente un tipo penal, pero existe una ley penal que regula ese mismo supuesto penal y es más favorable al reo, pues en este momento sí pudiese realizarse la aplicación de esta norma. Vamos a pasar ahora a lo que conocemos como teoría del delito. Y al hablar de la teoría del delito, que es el siguiente tema, vamos a indicar que es un sistema categorial, clasificatorio, secuencial, en el que peldaño a peldaño se van elaborando a partir del concepto básico de la acción los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de aparición del delito. La teoría del delito tiene por objeto de estudio todos los supuestos en los cuales, como elementos aislados, deben ser estudiados y que en su conjunto tengan como objeto el poder determinar que efectivamente una conducta es constitutiva de un delito o es constitutiva de poder encuadrar esa conducta a un tipo penal en particular. Teorías que informan
la teoría del delito. Hay una teoría llamada teoría unitaria o totalizadora y teoría automatizadora o analítica. Para la teoría unitaria o totalizadora, el delito es entendido como un todo, norma y sanción que no requiere más análisis. Delito es delito en su totalidad. El pensamiento totalizador o unitario considera el delito como un todo, como un bloque monolítico, indivisible, porque su esencia no es cada elemento, sino el todo. No admite divisiones en elementos diversos. En cambio, la teoría atomizadora o analítica indica, la teoría analítica o atomizadora contempla que el delito es un todo, pero acepta que pueda fraccionarse en elementos y estos a su vez estudiarse en forma autónoma, sin olvidar que los mismos se interrelacionan. Dentro de el primer elemento que vamos a encontrar para poder estudiar el delito, tenemos la acción o conducta. Si podemos darnos cuenta en nuestro código penal, que no aparece definido qué debemos de entender como delito. Es por ello que es necesario poder pues informarnos o buscar a través de la doctrina una definición que nos pueda acercar a describir exactamente qué debemos de entender como por el concepto de delito. Y lo que trata en este momento la teoría del delito, pues, es estudiar los elementos que van a constituir este concepto denominado delito. Dentro de la definición del delito podemos indicar que el delito es una conducta que puede ser de acción o de omisión, que es típica, que es antijurídica, que de ser culpable debe ser punible, debe tener una consecuencia de derecho. De tal cuenta que el primer elemento que vamos a analizar es la acción o conducta. Para poder estudiar la acción o conducta, permítame un momento. Para poder estudiar la acción o conducta, vamos a encontrar una teoría causal. Y esta teoría causal indica que la acción es una conducta humana voluntaria. O sea, todo lo que hace el humano es una conducta y es una acción. Y debe entenderse que todo lo que hace el humano lo hace de forma voluntaria. Él sí quiere realizar determinada conducta. Él sí quiere encuadrar su conducta a un supuesto penal. Él sí quiere obtener la consecuencia que tiene el encuadrar esa conducta a un tipo penal. Lo cual, pues, no es del todo cierto. En virtud que existen unos elementos negativos del delito, como los cuales puede ser la ausencia de acción, la fuerza irresistible, el movimiento reflejo y el estado de inconsciencia que más adelante los vamos a analizar. Existe otra teoría que se denomina teoría final de la acción. Esta indica que la acción humana regida por la voluntad es siempre una acción final. Ya, en este caso lo que nos interesa es cuál fue la consecuencia de esa acción, cuál fue el final de esa acción. No nos interesa si fue una conducta de voluntad, sino que lo que nos interesa es la finalidad que se alcanzó con esa acción. Fases internas, fin, medios y efectos concomitantes. O sea, todos los efectos que lo acompañan. La fase externa, la marcha del proceso causal,
dominado por la finalidad. Así se explica la acción. La acción como fase interna nace en el pensamiento de una persona y es lo que en doctrina es denominado como hipercriminis, el criminal que todos llevamos dentro, es el criminal en potencia. Y en la práctica de las aulas se puede determinar a través de un ejercicio simple que todos llevamos un criminal dentro que únicamente necesita las circunstancias adecuadas para poder aflorar. Como lo indicábamos en la sesión anterior, el derecho penal es un derecho que sanciona las conductas de los hombres, no sanciona pensamiento. De tal cuenta que si el criminal que llevamos dentro no se manifiesta a través de una acción, pues pasa desapercibido, no nos damos cuenta. Pero si las condiciones son las más adecuadas para que pueda externar a través de una conducta, a través de una manifestación de voluntad, una acción, y se realiza esa acción, pues entonces el derecho penal sí tendrá que entrar a intervenir y poder aplicar la sanción que corresponde al supuesto penal. Entonces la fase interna es denominada intercriminis. Es la fase de planeación del delito. Es la fase en la cual nace la idea de realizar una conducta que en algún momento puede ser considerada como una conducta delictiva. Y la fase externa, pues, ya es la manifestación concreta de los actos a través de los medios idóneos para lograr la finalidad que se pretende o para poder poner en marcha todas las acciones necesarias para poder lograr un objetivo previsto, el cual es un objetivo ilícito, básicamente. Dentro de la fase interna o fase de planeación de esta conducta, pues podemos indicar que existe una pelea entre vecinos, Juan y Pedro, y en la idea de Juan pues nace, en la conciencia de Juan nace la idea de poder darle muerte a su vecino, a Pedro. Pues esa clase de planeación no tiene mayor relevancia. Únicamente está dentro de la idea de, del subconsciente de quien lo planifica. A menos que haya manifestado a una tercera persona la idea de poder realizarlo, que eso sería una cuestión muy distinta. Pero si no pone en marcha ninguna acción o medio para poder realizar esa conducta, no hay ningún problema. Derecho penal, la ley penal únicamente va a entrar a actuar si inicia los pasos necesarios para realizar la conducta. Con el ejercicio, que siempre lo hacemos en clase, para determinar que todos llevamos un criminal, que solo necesita las circunstancias adecuadas para poder manifestarse. Siempre les he dicho a los estudiantes que sí han pensado en algún momento en delinquir. Y la mayoría de estudiantes dice que nunca. Es una persona con principios sólidos, orientados a únicamente realizar el bien. Y les he dicho que en algún momento pues podríamos encuadrar nuestra conducta a un hecho delictivo, que quizá en algún momento existan causas de justificación, pero que se realizan acciones que en algún momento pueden ser encuadrados como delito. Y les he dicho, ¿qué pasaría si en algún momento entramos a nuestra vivienda y encontramos que una persona pues le ha dado muerte a un familiar nuestro? Inmediatamente se pone en movimiento una acción para poder vindicar esa lesión que nosotros hemos sufrido, y lo más seguro es que terminemos cometiendo un asesinato, el cual nunca nació en el subconsciente como una posibilidad, sino únicamente se manifestó como una vindicación de la ofensa o como un acto reflejo. Si bien es cierto, existen causas de justificación, pero en el momento la conducta puede ser encuadrada como una conducta de tipo delictivo, porque efectivamente estaríamos encuadrando nuestra conducta a un supuesto jurídico, específicamente en el artículo 123 de darle muerte a otra persona. Hablemos de la tipicidad. La tipicidad, estamos hablando de que
es la forma en la cual nosotros podemos encuadrar una conducta a un tipo delictivo. Nos referimos a un elemento de, específicamente de, ¿sí?, encuadrar una conducta a un supuesto que el legislador ya lo tenía como previsto. Esta publicidad tiene varias funciones, tres funciones específicamente: la función seleccionadora, la función de garantía y la función motivadora. La función seleccionadora es que se han seleccionado por parte del legislador conductas que en algún momento se consideran como lesivas o que atentan contra un bien jurídico tutelar, razón por la cual se ha tenido que encuadrar esa conducta a un tipo penal específico. De garantía, porque únicamente las conductas anteriormente establecidas como delitos son las que son consideradas como un tipo penal. Y la motivadora, porque el tipo penal presenta dentro de su estructura una hipótesis y una consecuencia de hecho. La hipótesis es propiamente la conducta que manifiesta cómo se podría encuadrar a un tipo penal, y la consecuencia es la sanción. Motivadora en el sentido de que pretendemos lograr, al establecer estos tipos penales, un efecto disuasivo, de tal cuenta que las personas, al ver que existe una sanción o una retribución por realizar o encuadrar una conducta a un tipo penal, pues se abstengan como, como disuasivo este elemento para no realizar esa conducta. Y de realizar, tenemos una función motivadora en cuanto a existe la necesidad de solicitarle al Estado que se imponga una sanción por haber encuadrado este tipo. Dentro de los tipos penales vamos a encontrar tipos penales denominados dolosos y tipos denominados culposos. Y vamos a encontrar un tipo penal intermedio denominado preterintencional. El tipo penal doloso, tal y como lo establece el Código Penal, me permito leer en el artículo 11, indica: el delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando, sin perseguir ese resultado, el autor lo presenta como posible y ejecuta el acto. Sí tenemos previsto que pueda existir una consecuencia. Y el delito es culposo cuando se comete con acciones con ocasiones o acciones u omisiones lícitas y se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Y existe la preterintencionalidad, en el cual se causa un resultado más gravoso del que se pretendía. En un ejemplo de un delito doloso. Bien. Hay una persona que me molesta demasiado, así que yo empiezo la planificación para poder darle un escarmiento. Así que decido terminar con su vida. Planifico, compro un arma, busco el momento más adecuado y lo mato. Nació la idea, fue planificada y ejecuté el hecho. Eso es un delito doloso. Un delito culposo, el cual es realizado por imprudencia, impericia o negligencia, puede ser el caso. Tengo un vehículo automotor, pero yo no tengo la pericia para manejar ese vehículo automotor. Sin embargo, yo decido ponerlo en marcha y termino atropellando a una persona. Existe un delito culposo. Yo no tenía la intención en un momento, al momento de salir de mi vivienda, de atropellar a alguna persona. Sin embargo, por haber realizado una conducta
y poderse encuadrar dentro de lo que establece como una conducta negligente, imprudente o con impericia, pues se ajusta específicamente a este tipo penal. Y un ejemplo de la preterintencionalidad es que sí se ha planificado realizar un acto, realizar una conducta o una acción que pueda ser encuadrada como un delito, pero yo no esperaba un resultado tan grave como este. Ejemplo de ello es de que sí planifiqué lesionar a una persona, sí planifiqué agredirla, la golpeé, pero no me di cuenta que al momento de golpearla, empujé a la persona, topó contra una pared, se lastimó la cabeza y falleció. Sí existía la intención de causarle un mal, pero no de esa magnitud. Ahí estaríamos en el caso de un homicidio preterintencional. Lo importante de esta preterintencionalidad es que debe estar establecido de esta forma dentro de la ley penal. Si revisamos el artículo 123 del Código Penal, decimos, indica, comete homicidio quien tiene muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Ahí podemos deducir que este homicidio es de tipo culposo. La misma ley, perdón, doloso. En el artículo 127 establece el homicidio culposo. Sí lo define. Al autor del homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Ya lo está definiendo como culposo por haberse realizado en las circunstancias anteriormente contadas. Y define también, al tenor del artículo 126, homicidio preterintencional, indicando quien cometiera homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Aunque es muy difícil probar este tipo de supuesto jurídico, esto siempre lo requiere el sindicado a través de su defensa técnica, al indicar que si bien es cierto, existió una intención de provocar un daño, no de la magnitud que al final resultó. Pero debe estar establecido ese tipo penal como tipo penal preterintencional. Al hablar los elementos del tipo objetivo, vamos a hablar que es necesario el poder determinar el bien jurídico. Existen delitos de lesión al bien y delitos de peligro al bien. Existen delitos concretos y abstractos. Delitos de lesión al bien, dentro de ellos podemos encontrar el homicidio típico. Están lesionando un bien jurídico tutelado. Están lesionando específicamente la vida, con acciones que efectivamente tiendan a destruir este bien jurídico. Y un bien jurídico en los cuales el delito es de peligro, podríamos indicar la aportación de un arma sin licencia, con licencia en estado de ebriedad, o manejar un vehículo automotor bajo sustancias tóxicas, los cuales se tienen como posible o como peligrosos o con la posibilidad de causar una lesión a este bien jurídico. En relación al sujeto activo, vamos a indicar que existen delitos comunes y delitos especiales, propios e impropios. Los delitos comunes van a ser, según el sujeto pasivo, cometidos por cualquier persona. Cualquier persona puede realizar algún delito, de los cuales existen 15 títulos dentro del Código Penal. Pero hay algunos que son muy especiales. Por ejemplo, el prevaricato. En
Caso del prevaricato, no lo puede cometer una persona común. Ese delito es únicamente cometido por jueces en el ejercicio de su función al momento de dictar una resolución que corresponda. Únicamente ellos pueden realizar. También especiales y propio puede ser el parricidio. Parricidio entendiéndose como la muerte de un ascendiente o descendiente. En relación a la acción y al resultado, pues existen delitos de resultados y delitos de mera actividad. En cuanto a delitos de resultados, pues para ser considerado delito, efectivamente debe haberse realizado un hecho y tener una consecuencia ese mismo hecho. Por ejemplo, una persona dispara contra otra persona y le causa una lesión, es un delito de resultado. Como producto de la actividad que inicia y percuta el arma, le provoca una lesión o incluso la muerte a otra persona. Existe un resultado. Pero hay delitos también de mera actividad. Estos delitos de mera actividad se cometen únicamente por realizar una conducta sin necesidad de obtener un resultado. Por ejemplo, si una persona anda armada, tiene la licencia para portación de armas de fuego, pero se encuentra con el arma de fuego, pero la condición que él presenta es de estado de embriaguez, no necesariamente causó un daño, sino por la mera actividad que él presenta al momento y encuadrar esa conducta a un supuesto que establece la ley de armas, pues se está efectivamente ajustando la conducta a un tipo penal. Si una persona anda sin la licencia de conducir, ajusta su actividad a un tipo penal específico, que sea responsabilidad de conductores. Si anda con imprudencia, la misma forma. No se necesita llegar a una finalidad o obtener un resultado que lesione un bien jurídico, sino que únicamente ajusta su conducta a un tipo penal. En relación al sujeto pasivo, pues, podemos hablar del objeto de la acción y del agraviado. El sujeto pasivo es a quien se le lesiona un bien jurídico tutelar, el cual tiene una protección preferencia según el Estado. Bien. Dentro de, dentro de la teoría del delito, vamos a ver que existen elementos positivos y elementos negativos. Para que el delito pueda ser considerado como efectivamente delito, deben existir los elementos positivos. Se da cuenta que dentro de elementos positivos vamos a encontrar la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y de ser culpable la punibilidad, aunque la punibilidad es un elemento procesal, de carácter procesal. Dentro de los elementos negativos del delito vamos a encontrar la falta de acción en contraposición con la acción, la atipicidad, las causas de justificación, la inculpabilidad y por lo tanto la excusa absolutoria. La acción es entendida como una conducta humana. La acción, entendida como conducta, puede ser propiamente como una acción o una omisión. La acción sería poner en marcha las acciones que se consideran idóneas para poder realizar o lograr un resultado.
un resultado prohibido, una conducta prohibida por la ley penal. Y la omisión sería el dejar de hacer lo que la ley penal obliga, como una obligación ciudadana o como una acción propia de las personas. Dentro de la acción podemos indicar que existe el iter criminis, el cual ya habíamos indicado anteriormente, indicando que el iter criminis es la idea que nace en el subconsciente de las personas, en las cuales se pretende manifestar o planear una conducta que posteriormente puede ser manifestada a través de una acción o de una omisión, que traiga un resultado gravoso o que lesione el bien jurídico tutelado a otra persona y que se encuentre dentro de un tipo penal considerado como un delito. Dentro de la acción vamos a tener que existe una teoría causal, una teoría final y una teoría funcional. Dentro de la teoría causal, vamos a indicar que, tal y como lo establece nuestro código, el cual me permito leerlo, al indicar en el artículo de la relación de causalidad. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión, normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente los establezca como consecuencia de determinada conducta. Las acciones son, entonces, se consideran idóneas cuando se inician las acciones necesarias para poder realizarlas y se tienen como consecuencia de las mismas. En cuanto a la teoría de la acción, en su manifestación final, se establece que únicamente las consecuencias de los actos son los que nos van a interesar y van a tener relevancia. En cuanto a la acción en su manifestación funcional, establece que la misma va a tener o se va a tener como presente todos los elementos previos para poder llegar a una consecución o lesión del bien jurídico. La omisión propia, la cual es establecida en el artículo 156 y la impropia establecida en el artículo 17. Como contraposición a la acción, vamos a encontrar la falta de acción. Y la falta de acción indica que existe una fuerza física irresistible, fuerza exterior, un acto reflejo o un estado de inconsciencia. Nuestro Código Penal se encuentra regulado como causas de inculpabilidad. Bien. Cuando existen circunstancias como actos reflejos, fuerza física irresistible o estado de inconsciencia, el cual también se encuentra regulado en el artículo 23. Una fuerza irresistible es cuando no podemos frenar una acción, la cual es de naturaleza externa, por la cual nosotros podemos haber encuadrado nuestra conducta en el tipo penal. Un acto reflejo, como ejemplo, podemos poner como ejemplo un caso real que acaeció en la ciudad, acá en esta ciudad, en la cual se encontraban unas personas cerca de un balcón. Se encontraba una persona, vamos a indicarle que se llamaba Juan, y llegó Pedro, y por jugarle una broma, trató de sorprenderlo y asustar. Este movimiento de sorpresa que encontró el primer sujeto denominado Juan, pues hizo que tuviera un movimiento abrupto, como un acto reflejo,
e impulsara con la mano derecha a la otra persona que pretendía asustarlo y provocó que este mismo susto, una reacción tan fuerte que impulsó por el balcón a la persona que pretendía darle un susto a la otra. De tal cuenta que, si bien es cierto, hubo un movimiento, se exteriorizó a través del impulso de fuerza que le dio al otro sujeto, y como consecuencia de ese impulso fuerte, se lesionó su bien jurídico, que era la vida, falleció. En ningún momento existió una voluntad de poder realizar los actos externos. En ningún momento existió una planeación previa para poder realizar. Se da cuenta que los actos reflejos, pues reflejan una falta de acción para poder tener la capacidad volitiva de realizar una lesión al bien jurídico tutelado. Un estado de inconsciencia en un mismo supuesto, ¿verdad? Que una persona que sufra de epilepsia, en ese estado de inconsciencia provoque una lesión, quizá no de la gravedad como la que habíamos indicado anteriormente, pero en ningún momento existe una acción o un elemento positivo de acción para poder encuadrar una conducta a un tipo penal. A menos que la inconsciencia, por supuesto, haya sido buscada de propósito por la gente. Si una persona tiene planeado realizarle un mal a otra persona, pero para demostrar un estado de inconsciencia bebe alguna bebida alcohólica y se embriaga y así realiza la acción, aquí no estaría comprendido de un estado de inconsciencia, porque esa causa estaría siendo buscada de propósito por el agente. En relación a la tipicidad o el elemento positivo típico del delito, encontramos un elemento subjetivo, que es la idea, el elemento, el poder realizar la acción, y el verbo rector, que es la conducta, que se pretende poder manifestar y poder encuadrar a un tipo jurídico. Como contraposición a la tipicidad encontramos la atipicidad, y la atipicidad únicamente se da cuando existe ausencia de un tipo penal general o bien especial, que una conducta que se realice no esté prevista por el legislador como una conducta delictiva. La antijuricidad es una conducta contraria al derecho, es una conducta reprochable, porque la conducta que debe manifestarse en las personas es una conducta orientada a realizar el bien. Entonces, cualquier conducta contraria a realizar el bien, la misma sociedad debe reprocharla. Es deplorable que una persona se conduzca por los caminos del mal, de tal cuenta que es la médula de la antijuricidad, el realizar una conducta contraria al bien común. Como característica es de que no es propia del derecho penal. Es categórico, total. Selecciona conductas justificables. Como contraposición a la antijuricidad encontramos las causas de justificación. Y estas están contenidas en el artículo 24, legítima defensa. Si revisamos nuestro Código Penal, podemos ver que indica causas de justificación. La primera es la legítima defensa, al indicar que quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de personas, bienes o derechos de otras, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Una agresión ilegítima. ¿Qué debemos entender por una agresión ilegítima? Una agresión en la cual no existe una provocación. Es decir, me están agrediendo sin ninguna razón. Yo no tengo la culpa de sufrir una agresión. No he dado motivos o causas para que una persona lesione mi bien jurídico tutelado. En este caso, yo puedo defenderme legítimamente. Es una causa de justificación. B,
Necesidad racional del medio empleo para impedirla o repelerla. No existe entonces necesidad racional del medio empleo. Si una persona pretende agredirme físicamente y yo para defenderme saco un arma de fuego, no existe proporcionalidad del medio empleo para repelerla. Y C, falta de provocación suficiente por parte del agresor. Y el mismo legislador, en este caso, establece que se entenderá que concurren estas circunstancias respecto a aquel que rechaza al que pretende entrar o haya entrado en morada ajena. O sea, si alguien entra a mi casa, yo tengo la facultad de poder repeler. El requisito previsto en la literal C, indica el artículo 24, no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o de sus hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Es decir, yo puedo repeler legítimamente el ataque que está sufriendo uno de mis padres o mis padres, que está sufriendo mi esposa, mi concubina, mis hijos. La otra causa de justificación es el estado de necesidad. Indica quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a los otros de un peligro, no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Y la siguiente es el legítimo ejercicio del derecho. Colocaba un ejemplo en relación a la pena de muerte, acá en este supuesto de legítimo ejercicio de un derecho. Un médico que tenga como función el aplicarle una inyección letal a un condenado, le está causando la muerte. Sin embargo, esa no es una voluntad propia del médico. Es una función encomendada a través de una resolución de un juez de ejecución. De tal cuenta que, aunque ajuste su conducta de darle muerte a otra persona, está ejerciendo un legítimo derecho, una obligación. Una persona anteriormente podía contemplarse dentro del pelotón de fusilamiento cuando se realizaba esa actividad, realizaba una función en legítimo ejercicio de su derecho. Bien es cierto, dentro de su función estaba la obligación de darle muerte a otra persona, pero existía una causa de justificación. En relación al hecho, perdón, al elemento positivo de culpabilidad, que es el juicio de reproche, tiene tres elementos. El primero es la capacidad de la culpabilidad, que la persona cual pueda ser encontrada culpable tenga la capacidad de dilucidar que el hecho que realizó es reprochable o deplorable por la sociedad, que tenga conocimiento de la antijuricidad, o sea, que sí tenga conocimiento de lo que está haciendo es malo, y sin embargo decidió realizar. Una persona que capazmente realiza una actividad de plagio, sí sabe que puede ser culpable, tiene conocimiento de que esa actividad es deplorable y reprochable, tiene conocimiento de la antijuricidad, sin embargo decide realizar. Y tres, la exigibilidad de conducta, que dentro del mismo reproche se establece la obligación que tienen las personas de realizar el bien y sin embargo deciden realizar lo contrario. Contrario a la culpabilidad está la inculpabilidad, que se encuentran regulados en el artículo 25, que se establece como miedo invencible, fuerza exterior, error, obediencia debida, omisión justificada. El miedo invencible es ejecutar un hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto e inminente según las circunstancias. Si por la noche en un callejón una persona se acerca y se encuentra con otra persona y cree que la otra persona lleva un arma
y decide anticiparse y dispararle. En realidad no llevaba un arma, sino un teléfono celular en la mano, pero existía la creencia de que efectivamente iba a sufrir una agresión. Como fuerza exterior, ver en algún momento sufrir un impulso de otra persona y como consecuencia de esta le causa una lesión a un bien jurídico a otra persona, fuerza irresistible. El error, la obediencia debida y una omisión justificada. Una omisión justificada pudiese indicarse que no se pudo auxiliar a una persona porque no se contaba con la posibilidad de poder realizar esa función, o no se pudo prestarle ayuda a una víctima porque se encontraba también lesionada una persona. Esa es una omisión justificada. El hecho punible, que son las circunstancias necesarias para la imposición de una pena, y como contraposición son las excusas absolutorias contempladas como ejemplo las del 245 del Código Penal y el artículo 280 del Código Penal. Bien. Señores estudiantes, después de esta sesión es necesario que podamos resolver el siguiente cuestionario. Número 1, definición de ley penal. Número 2, características de la ley penal. Número 3, retroactividad de la ley penal. 4, necesario definir definición de la teoría del delito. 5, ¿qué es la acción o conducta de la teoría del delito? 6, ¿qué es la tipicidad? 7, ¿qué es la antijuricidad? 8, ¿qué es la culpabilidad? 9, ¿qué es la punibilidad? Y 10, establecer las diferencias entre elementos positivos y negativos del delito. Señores estudiantes, muchas gracias por su atención.